De regreso con ustedes aquí con Todo Pensini y Globovisión. Estoy conversando con un buen amigo, Boris Ackerman. Él es asesor financiero. Estamos recordando que él me dice 11 años, le digo que son 12 años, que sacamos un libro simultáneamente. El mío se llamaba Sal de tu crisis financiera y el tuyo, perdón, Manual Boris, de supervivencia financiera. Manual de supervivencia financiera, y creo que ahorita estaría más vigente los dos libros. Los dos totalmente vigentes. Está bien. Mira, bienvenido al programa, Boris, Gracias. y te doy felicitación. Hoy es el año nuevo. Una felicitación muy grande, un abrazo a la comunidad hebrea en Venezuela, el mundo. Rosh Hashanah se dice. Rosh Hashanah es Shana Tova. Shana Tova. Bueno, Año Shana nuevo. Tova para todos ustedes. Gracias. ¿Y qué trae el Año Nuevo Judío? Porque eso es algo muy importante para la comunidad judía internacional. Ustedes creo que comen un pescado a la cola para no ser... Eso. Danos un poquito de la eso tradición. más bien en la Pascua. En la Pascua. Hoy, ¿cuál es la tradición? Normalmente comer muchos dulces, manzana con miel, para tener un año dulce, para que el año, durante todo el año tú tengas alegrías y no tengas tristeza. Y yo extiendo ese deseo a todo el pueblo de Venezuela. Bueno, lo bueno es que si empezamos este año, nosotros pensando que es el primer año, mira, feliz año, que vamos a olvidarnos lo malo que fue el otro, Sí. Porque, cónchale, ha sido un poco difícil. Sí. Boris, yo quería empezar por un tema que tú manejas muy bien, que es el tema del abastecimiento. Tenemos este problema que sufren los venezolanos y de hecho ya el Banco Central ha dejado de publicar esta cifra desde enero, pero todos lo sabemos al ir a cualquier farmacia, a cualquier automercado, los problemas que tenemos. Pero tú traes algo que es novedoso, que es una solución, porque generalmente la gente se queja y habla del tema, pero no trae soluciones, y tú propones 3 soluciones. A ver, históricamente la economía, Pedro, es la ciencia de la escasez, la disciplina de la escasez. Siempre va a haber escasez, siempre va a haber desabastecimiento. Nunca el ser humano va a estar totalmente conforme con lo que tiene. En ese caso, hay 3 formas de resolver el problema de la escasez, y esto ha sido tradicional y ha sido repetido en toda la historia de la humanidad. La primera manera de resolver la escasez es la violencia, la menos deseable, porque la violencia destruye. Entonces tú tienes un bien escaso, y lo hemos visto en repetidas oportunidades en el país. Una caja de leche en polvo que llega a un establecimiento y no hay orden en el lugar, bueno, probablemente lo que veas es una violencia exacerbada y la gente entrándose a golpes técnicamente por la leche en polvo. Eso es muy negativo. La segunda manera de resolver el problema de la escasez es básicamente lo que está haciendo el gobierno en este momento, repartir la escasez. Pero nunca el criterio va a ser el justo, siempre va a haber limitaciones en cuanto a esa escasez, siempre va a haber cosas que falten. Y hay otro problema, cuando tú te dedicas a repartir o a fijar un precio o a establecer controles, lo que termina pasando es que el que compre no es necesariamente quien necesita. Hay gente que va a comprar para revender con la intención de lucrarse, y eso es natural. Y probablemente el que necesite termine pagando una prima, termine pagando un precio por encima, lo cual es injusto. Otro problema del mal reparto es que siempre hay asimetrías, siempre hay gente que tiene acceso ya sea a la información o al poder de conseguir las cosas. O el tiempo de ir y buscarlo. Y se enriquecen, ¿verdad?, personas que no son necesariamente las que producen. O sea, yo estaría mucho más contento de pagar una prima si el que recibe esa prima es realmente quien me está produciendo ese bien, porque es quien hace todo el esfuerzo. Cuando hay este reparto, mucha gente de las que recibe ese sobreprecio son simples intermediarios que no producen nada y que lo que hacen es lucrarse a cambio de 0 esfuerzo. Pero hay una tercera forma de resolver el problema de la escasez, que es la única que realmente funciona y que realmente crea incentivos a que se produzca más. Se llama, y la palabra es un poco dura, se llama el mercado. ¿Qué ventaja tiene el mercado sobre las otras formas? Que es el único mecanismo que hace que la gente produzca más, produzca mejor, se le den nuevos usos y nuevos fines a productos y servicios que antes no tenían un uso ni un fin, que traigan al acceso de las personas cosas que hace 2 o 3 generaciones ni siquiera se soñaban. Entonces yo soy un firme creyente de que el gobierno en este momento, a pesar de todas las dificultades, lo que tiene es que orientar a la persona a producir. Y la gente nada más produce con incentivos. Y ese incentivo es el precio. Si un precio es muy alto, bueno, a lo mejor una gente dice, bueno, estoy preocupado porque no todo el mundo va a poder comprar. Pero para otras personas es muy buena noticia, porque dice, bueno, el precio es alto, yo soy capaz de producirlo más económico, más eficiente, de mejor calidad, y yo me pongo a producir. Mientras ese precio esté por debajo de los costos de mucha gente, no se va a producir y la escasez se va a profundizar. Nosotros hemos visto que algunas acciones que ha tomado el gobierno
subiendo precios de algunos rubros, por ejemplo el papel toalé, cuando subieron el precio aparecieron nuevamente los anaqueles y se ha terminado el problema, por lo menos lo veo con más frecuencia en los comercios, es mi observación Claro. muy personal. Pero por ejemplo las medicinas, ¿qué pasa? Que hay medicinas que cuestan, tú me decías de una aspirina, que cuesta 5 centavos de dólar, entonces es una tentación para cualquiera. No solamente comprar 40 cajas pues se va a acabar, sino también comprarlas para revenderlas. Es un proceso que tú y yo conocemos en la bolsa, se llama arbitraje. Tú compras un bien o una acción más barata en un lado y la vendes en otro, más caro. Es un proceso natural que el ser humano siempre lo va a hacer de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa con esa medicina? Bueno, desaparece y la gente que realmente necesita esa medicina en el momento tiene que pagar una prima que quizás supere inclusive al precio de mercado para ese producto. ¿Cómo se resuelve esto? Esto hay muchas maneras de resolverlo. El mismo reparto puede ser más eficiente de lo que es. Hay algo que se llama el subsidio directo. Cuando tú lanzas un subsidio indiscriminado, muchas veces las personas que no necesitan hacen ruido en esa realidad y desvían ese producto. Mantener al laboratorio con vida no es mala idea. Ese laboratorio genera empleo, ese laboratorio genera investigación, ese laboratorio genera conocimientos y transferencia de tecnología para los médicos. Así que darle cabida a ese laboratorio para que exista, permitir su supervivencia, es lo adecuado. Lo inadecuado es que ese dinero se lo lleven intermediarios o salga del país a través de bachaqueros. Eso es malísimo para todos, ahí pierde todo el mundo. Ahora, si tú subes los precios, evidentemente la gente se va a ver afectada. ¿Cómo solucionamos ese problema? Bueno, hay formas de solucionarlo. El mismo reparto, a través del mecanismo de subsidio directo, de que el que necesite el medicamento, porque un médico se lo recetó y porque se demuestre que no tenga el poder adquisitivo, se le adjudique en ese medicamento, es mucho más eficiente quizás a que eso se venda en la farmacia a un precio regalado. Y eso es lo que ha funcionado en países como Europa. El Seguro Social te entrega la medicina, te lo entrega prácticamente regalado a ningún precio, pero se lo entrega justamente al que es enfermo y necesita ese tratamiento. Entonces eso sería una forma de solucionar y el laboratorio en sí, por supuesto, de alguna manera sigue sobreviviendo, sigue dándole el beneficio de su propia existencia a la población. No se pierden los empleos, no se destruye valor. Mira, una cosa preocupante, en estos días cerró Clorox de Venezuela. Que por cierto, llegó un nuevo alto en la bolsa de Nueva York, no a No creo que consecuencia de la tenga noticia, correlación con el tema. pero fue el mismo día. Pero lo interesante, lo triste de Clorox es que la línea de productos, yo me recuerdo en mi casa, yo tengo unas cuantas décadas más de las que a uno le gustaría reconocer, pero en mi casa desde que yo era niño se consumía el Nevex. Era parte de la línea de consumo. El Pinesol, el Mistolín, valga la cuña, porque si ya no van a existir, no tiene mucho sentido dejar de mencionar las marcas. Son marcas que están en el corazón del venezolano y son empleos que se perdieron. Y vale la pena mandar a esta gente a la calle a cambio de que el precio sea por debajo inclusive de costos de producción. Yo creo que no tiene sentido. Y lo peor es que están mudándose a países vecinos donde van a generar empleo, va a bajar la violencia porque mantener a la gente ocupada y ganando. Y así, mira, Boris, tenemos que ir a una pausa. Al regreso quería preguntarte si la captahuella, una libreta de razonamiento puede también solucionar el problema del abastecimiento y también del bachaqueo, si eso lo va a eliminar. Y también vamos a hablar de toda esta novedad de que Sitbos no lo van a vender y algunos temas también de interés para todos nuestros televidentes. Ya regresamos con más para ustedes con Todo y Pensini, Globovisión. Aquí conversando con Boris Ackerman en Conto y Pensini Globovisión. Bueno, nos escribe, por ejemplo, @AlfonsoGS1991, dice, ¿cómo va a decir la solución del desabastecimiento, el reparto de la escasez, oferta y demanda? Por supuesto, no, está claro que la solución al desabastecimiento es el mercado, es la oferta y la demanda. El reparto de la escasez es menos mala que la violencia, pero es igual de mala. Una vez que tú repartes una torta, ya no hay torta para repartir. Claro, bueno, le comentó a Alfonso González, que muy amablemente nos escribe. Tiene toda la razón. Son tres alternativas. Tres mecanismos, la violencia, el reparto y el mercado. El mercado. La menos mala
es el el mercado. sí. El mercado tiene muchos efectos, todo el mundo sabe que no es perfecto, que hay problemas de asimetrías de información, hay problemas de competencia, pero es la menos mala y es la única que te crea incentivos para producir más, para crear más. Hay que pensar lo siguiente, ¿cómo vivían nuestros tatarabuelos hace 100 años? ¿En qué condiciones? Gran parte de los inventos, de los descubrimientos que nos han llevado a esta calidad de vida es gracias al establecimiento del mercado y del libre emprendimiento. Un caso típico, tú mencionaste los medicamentos. Todos nosotros hemos sido vacunados y esa vacuna no la regaló un gobierno, se les compró un laboratorio y ese laboratorio se lucró con eso. ¿Tiene algo de malo? Oye, yo creo que no, porque nuestra esperanza de vida, gracias a esa vacuna, se duplicó y se triplicó. Y gracias a un precio que uno paga, que uno está pagando laboratorios costosísimos de research and development, de desarrollo y descubrimiento, de investigación. O sea han hecho cosas increíbles. Los antibióticos. Si tú te has puesto un antibiótico, probablemente tú te salvaste de una bacteria que hace 50 o 60 años podía ser mortal. Pero lo que sí hemos visto es que distintos gobiernos en Venezuela han subsidiado algunas de estas medicinas y se ha beneficiado a la población, pero no puede ser que sean todas las medicinas, de repente unas tengan un rezago y se desaparezcan porque una persona que tenga una enfermedad, sea diabético, necesita su medicina todos los días. Si tú vas a repartir, haz un reparto inteligente, haz un reparto que le llegue a la persona adecuada en el momento adecuado, pero también tienes que confiar en los mecanismos del mercado para la mayoría de los bienes y, por supuesto, en el camino tratar de enderezar las cargas. Es preferible tener 8 meses, un año duro, que estar mal indefinidamente. Mira, una noticia que recibimos hoy, Maduro, nuestros planes con Citgo son fortalecerla cada vez más. Nos sorprende porque ha estado en el tapete todos los días, se vende Citgo, tiene el Azar Frer, tiene un mandato, lo hemos visto en el Bloomberg, en todas partes, y de repente no se vende Citgo. ¿Qué pasó? La semana pasada estábamos vendiendo Citgo. Muy bien, yo pienso que la mejor alternativa es no venderlo. Cuando uno ve Citgo, Citgo es parte de una integración vertical de la industria petrolera venezolana. El petróleo, como muchas otras mercancías, tienen especificidades y las refinerías de Citgo en los Estados Unidos son las refinerías adecuadas para procesar el petróleo venezolano. Los 600, 800 mil, 1 millón de barriles que puede vender Venezuela a los Estados Unidos, probablemente tenga que pasar por procesos de refinamiento que no te la pueden dar otras refinerías. Entonces, la razón de Citgo es una integración vertical. También otra razón para no vender en este momento quizás sea cuando tú sales a vender deprisa, siempre obtienes un descuento. O sea, siempre tienes que vender por debajo del valor de mercado, por debajo del precio. Entonces, no es buena idea vender apurado. Otra de las razones, aparentemente solamente una de las refinerías era del interés de una empresa multinacional que fue la Chevron. Entonces, quizás no es el mejor momento para vender, quizás se le puede sacar mejor provecho manteniéndola. Para mí es una buena noticia, mantiene un activo que probablemente pueda ser productivo, pueda ser más productivo de lo que es. Siempre un activo puede ser más productivo de lo que es si la gerencia es la adecuada. ¿Tú crees que se vaya a vender por partes? Son 3 refinerías que tiene Citgo y no sé cuántas gasolineras alrededor de los Estados Unidos y otras propiedades más. ¿Tú crees que la puedan, como se hace a veces que se pica la compañía en partes y se vende y mantiene un pequeño holding? Si esa venta por partes no destruye valor, podría ser una buena idea. Pero si esa venta por partes destruye valor, y destruir valor es, el todo puede resultar más que la suma de las partes. Entonces yo creo que no deberían de venderla por partes. De nuevo, esto más que un análisis global, es un análisis que amerita sentarse en el detalle, ver cuál es el nivel de integración, ver cuál es el valor agregado de las plantas de Citgo. A mí realmente me molesta que muchos analistas actúan sin la información suficiente. Antes de tomar cualquier decisión, yo pienso que en todo esto hay que tener información suficiente de cuánto cuesta el barril antes y después de que salga de Citgo. Se puede seguir atendiendo una red, hay subsidios cruzados de alguna manera o de otra, de alguna manera se está facturando por encima de lo que sería un valor de mercado para PDVSA a Citgo y se está dejando la ganancia aquí, porque en ese caso entonces Citgo estaría agregando mucho más valor del que se cree. Todas esas preguntas hay que hacérselas y son válidas. Pero a mí lo que me molesta es que muchos analistas salen en función de un interés económico a decir, hay que vender Citgo, no hay que vender Citgo, vamos a perder. Yo pienso que todo debe pasar por un análisis detallado de una cadena de valor y ver si realmente vale o no vale la pena.
quizás los volúmenes de Venezuela de ventas hacia los Estados Unidos han bajado porque se sustituye por venta hacia China, hacia terceros países, y probablemente la venta de una de las refinerías podría optimizar un poco esa cadena de valor. ¿Quién quita? Pero de nuevo, eso debe pasar por un análisis detallado y por un análisis sobre todo, Pedro, transparente. Es decir, dado que PDVSA y toda la industria petrolera son del interés de todos los venezolanos, porque de alguna manera somos socios en esa industria, nuestra cédula venezolana de alguna manera nos debería de ameritar ser partícipes en esa industria, entonces yo creo que debemos estar bien informados sobre las decisiones que se toman y el trasfondo, no una nota de prensa, sino un análisis específico y detallado de eso y que sobre todo yo lo que pediría a nivel de gobierno es transparencia en la gestión. Y sobre todo, Boris, que tenemos bonos de PDVSA en el mercado internacional y esos bonos han sido negativamente afectados en estos días. Me queda poco tiempo, pero quería también tu análisis. Entraremos en default, ¿no? Nos ayuda esta decisión que se tomó de Citgo, ¿no? Los mercados reaccionaron positivamente. Sí, mira, de aquí al 28 de octubre creo que hay alrededor de 5.100, 5.200 millones de dólares que hay que pagar entre amortización de capital y pago de intereses. Es un monto significativo, el gobierno ha dicho que tiene los fondos. El problema quizás no se manifieste ahora, pero hay un problema estructural que de alguna forma hay que corregir en la economía venezolana. Las divisas que están entrando son menos que las divisas que salen y esa corrección debe ser inteligente. A mediano plazo Venezuela puede tomar decisiones adecuadas como el manejo de los campos petroleros, negociaciones con empresas de países cercanos, de países que te permitan explotar más petróleo, pero en el corto plazo, de aquí a 2 años, si no se toman esas decisiones y aún tomándolas, puede haber un marco de tiempo donde las divisas no alcancen para cubrir todas las necesidades. Y eso ameritaría, más que un default, una actitud proactiva del gobierno, ¿okay? Un incremento en la confianza, o sea, un manejo mejor de la confianza en los mercados internacionales que permita de alguna forma una reestructuración, un refinanciamiento de la deuda, porque el problema estructural existe y nos está costando mucho más una deuda sobre la cual tú pagas potencialmente un 13, un 12, 13, 14%, dependiendo de los vencimientos, que una deuda refinanciada que tú podrías bajar muchísimo ese primer riesgo si generas la confianza en los mercados. Sí. Boris, te voy a lanzar un boomerang. ¿Cuándo actualizas tu libro? ¿Cuándo sacas algo nuevo? Un boomerang. Buen punto. Yo estoy escribiendo en Beneconomía, he escrito unos cuantos editoriales mensuales, valga la cuña, la publicación. Estuve escribiendo una columna en el diario El Mundo hasta hace aproximadamente 1 año y de vez en cuando saco una columnita con clímax. Tengo un libro prácticamente escrito, hablar sobre el tema macroeconómico, perdón, el tema de finanzas personales, pero con orientación políticamente incorrecta. Okay. El libro se llama igual que mi página. Invito a los televidentes a ver mi página que es www.cochinodinero.com. El libro que escribí se llama igual. Si hay alguno de los televidentes que tenga una editorial y quiere invertir, estoy a la orden. Bueno, mira, yo voy pegado ahí porque lo hiciste aquí en el Mentira. Vale, claro, gracias. Bueno, Pedro, muchísimas gracias a www.cochinodinero.com y @Boris_Ackerman para que le den follow ahí en Gracias, Instagram. Pedro. Bueno, Boris, muchas gracias. Ya regresamos con más para ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión.